Muy buenos días, Dios nos continúe bendiciendo, qué gusto poder estar de nuevo en este canal para compartir la palabra del Señor. Les habla su pastor y amigo, Sir Antonio Santiago López, del Ministerio CEGES, Centro Evangelístico Jesús es el Señor. Estamos haciendo un hermoso estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Nos hemos propuesto estudiar todo el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a continuar compartiendo la palabra y vamos a estudiar en el capítulo 7 del verso 10 al verso 18. Vamos a aprender algunas cosas que Dios quiere que aprendamos en esta mañana y vamos a poner la palabra en práctica. Así que los invito a abrir su Biblia. Nuevamente les digo la cita en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso del 10 al 18, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el título: Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. A estas alturas del ministerio de Jesús, el Señor era muy popular, era muy conocido. Él estaba en el año de la fama, en el tiempo en que era más conocido, porque el poder de Dios se estaba manifestando a través de la vida de Jesús, obrando milagros, señales y prodigios en la vida de mucha gente. Y la multitud estaba en Jerusalén y ellos tenían una gran expectativa por ver a Jesús, porque sabían que Jesús, como un buen judío, como un judío que cumplía con la ley, con la palabra del Señor, él no dejaba de ir a las fiestas espirituales de los judíos, y era casi el único tiempo en el que Jesús bajaba a Jerusalén. Sin embargo, durante los primeros días de la fiesta de los tabernáculos no lo encontraron. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días y Jesús fue a la mitad de la fiesta a Jerusalén. Y a pesar de no presentarse, Jesús era el tema principal de conversación entre los peregrinos, entre la gente que asistía a la fiesta. Jesús había marcado tanto su generación, amada iglesia, que Él se convirtió en alguien súper importante, en el personaje más importante de su tiempo. Y había mucha contradicción entre aquellos que lo seguían. Unos decían: Él es bueno, pero otros decían: no es bueno, sino que Él engaña a la gente. Y esto nos muestra a nosotros que había una completa, amada iglesia, división dentro de los seguidores de Cristo. Dentro de los judíos había una gran división. La nación estaba dividida con respecto al Señor, y también algunos murmuraban acerca de Él, pero lo hacían en voz baja, lo hacían con mucho cuidado, y lo hacían porque no se atrevían a hablar abiertamente de Jesús por temor a las autoridades judías, porque ellos entendían que si hablaban abiertamente
cosas buenas de Jesús, podían ser expulsados de la sinagoga y podían ser expulsados del templo. Para un judío de los tiempos de Cristo era muy importante el templo, porque ahí ellos iban a adorar a Dios, ellos iban a confesar sus pecados, ellos iban a buscar la presencia del Señor, y ser expulsados del templo era un verdadero problema, un verdadero caos en la vida de un judío. Por eso ellos murmuraban en una voz baja, la Biblia dice en un murmullo, en un susurro, para que no los escucharan las autoridades judías. Amado hermano y hermana que me escuchas en este momento. Además, todos sabían que las autoridades no gustaban de Jesús, que lo estaban buscando para matarlo, y no odiaban a Jesús, y lo odiaban porque Jesús los confrontaba con la palabra, porque Jesús muchas veces los desenmascaró, muchas veces les mostró que estaban equivocados en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios, amada iglesia. Así que la gente tenía miedo de hablar abiertamente de Jesús, y con justa razón, amada iglesia. Pero también con justa razón Jesús no vino primero a esta fiesta, porque también Él tenía de alguna manera que cuidarse, porque los judíos querían matarle. Y lo interesante de esto también es que a la mitad de la fiesta Jesús decidió ir, y entró al templo secretamente, entre comillas, y comenzó él a predicar la palabra del Señor. Comenzó él a predicar la palabra que el Padre le había dado que enseñase en el templo, según el verso 14. Y esto a mí me da una lección bien importante, amada iglesia, amado pastor, pastora, amado líder que me escuchas en esta hora, es que nosotros también estamos llamados a predicar la palabra del Señor en buenos tiempos, en malos tiempos, en tiempos regulares, en tiempos cuando tenemos libertad de hacerlo, pero también en tiempos cuando de pronto no vayamos a tener toda la libertad del mundo para predicar la palabra. Debemos predicar la palabra en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad. En todo tiempo debemos compartir la palabra y hacerlo con valentía, amada iglesia. Y no importando cuánta gente se quiera oponer, nosotros tenemos que levantarnos como esa voz aquí en la tierra, como esos hombres y mujeres que hemos sido escogidos por Dios para predicar la palabra. Amada iglesia, el apóstol Pablo nos dice que debemos hacerlo en todo tiempo predicar la palabra del Señor. Y el que es llamado por Dios, no tiene que importar el momento, hay que predicar la palabra del Señor, hay que llevar la luz a las tinieblas, hay que llevar ese mensaje que transforma vidas, que cambia vidas, que trae gente al reino de los cielos. No hay que perder ninguna oportunidad para encender la luz de Cristo en el corazón de todas aquellas personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Tenemos que ser osados como lo fue el Señor Jesucristo. Y aquí hay una pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el Señor hizo de ir a Jerusalén sabiendo que lo iban o lo querían matar, amada iglesia? ¿Por qué había tanta tensión acerca de él y por qué buscaban para matarlo? Y cuando nosotros leemos detenidamente la palabra, nos damos cuenta que hay una sencilla razón por la cual Jesucristo y por la cual tú y yo debemos predicar la palabra. Era que él hacía lo que el Padre le indicaba. Y qué importante esto, amada iglesia, que nosotros también tenemos el mismo mandato de Dios el Padre, de ir a predicar la palabra. Él nos escogió, Él nos llamó como pastores y como líderes para predicar la palabra del Señor. Y me encanta esto porque Jesús vino a esta tierra, y en el Evangelio de Juan, en todo el Evangelio, vamos a encontrar algo maravilloso, que Jesús siempre dice: yo no vine a este mundo a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Me encanta porque Jesús, escúchame bien, todo lo que hizo, lo hizo bajo la dirección de Dios, lo hizo bajo la dirección del Padre.
Mira, y nosotros en este tiempo que hemos hecho un recorrido largo ya como pastores, podemos llegar a muchas conclusiones, y una de ellas es que muchas veces nosotros como pastores, como líderes, como iglesia, nos equivocamos en hacer algunas cosas. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque no buscamos la dirección de Dios. ¿Cuánto dinero hemos gastado en campañas que no funcionaron? ¿Cuánto dinero hemos gastado en tantas cosas que creemos que son de Dios, pero que nunca tuvieron el respaldo del Señor? Porque nunca buscamos realmente la dirección de Dios. Como por ejemplo, ¿cuánto dinero ha gastado gente que, aunque no tenga un llamado al liderazgo, invirtió dinero, pero nunca logró ningún propósito con esa inversión? Porque no buscaron la dirección de Dios. Hay que buscar la dirección de Dios. ¿Cuántos hoy sufren con un matrimonio vuelto pedazos? Con un matrimonio que aparenta ser un gran matrimonio, pero internamente están destruidos porque no buscaron la dirección de Dios. Nosotros tenemos que buscar en todo, en lo pequeño, en lo grande, en lo ministerial, en lo secular, buscar siempre la dirección de Dios, porque cuando Dios nos dirige, nosotros tenemos, amada iglesia, la victoria, escúchame bien, el gozo, la alegría garantizada en nuestra vida. El que no busca la dirección de Dios tiene el riesgo de estrellarse y de perder muchísimas cosas en el nombre de Jesús. Ahora, hay algo importante aquí, es que cuando Jesús predicaba, la gente quedaba maravillada. Dice la Biblia que quedaron ellos maravillados, extasiados, amada iglesia, porque en el verso 15 ellos decían: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabía Jesús tanto sin haber estudiado? La erudición judía consistía en dos cosas: conocer las Escrituras y conocer las tradiciones de los ancianos. Y el Señor Jesús era tremendamente conocedor de estas cosas. Y el Señor Jesús, escúchame bien, habló como nadie ha hablado en esta tierra, porque Él habló con gracia y con una dignidad extraordinaria. Nadie pudo hacer mejor uso de las alegorías. Nadie pudo hacer mejor uso de las parábolas judías que Él, amada iglesia, por la sencilla razón que nadie entendía mejor las Escrituras que Cristo. Y yo creo que ninguno de todos los pastores que hemos existido durante toda la historia de la iglesia hemos predicado como Jesús, ni hemos entendido la palabra como la entendió Jesús. Nadie ha penetrado tanto la palabra como Jesús mismo. Nadie ha conocido tanto el significado de la palabra como Jesús mismo, amada iglesia. Nadie las ha citado como Él. Nadie ha demostrado como la palabra, de la manera que Jesús lo hizo, se ha estado cumpliendo en el transcurso de la historia de la iglesia y del ser humano. Ahora, todo lo que Jesús predicaba con excelencia, tal vez se podía aprender en las escuelas rabínicas a las que el Señor nunca asistió. Así que la pregunta era muy pertinente, amado oyente. ¿De dónde aprendió Jesús tantas cosas, amada iglesia, de las cuales los líderes judíos decían ser expertos? Porque ellos estaban consternados, admirados, estaban anonadados de escuchar a un hombre que nunca fue a un seminario, que nunca fue a un grupo de liderazgo, que nunca estuvo haciendo ningún curso bíblico. ¿Cómo hacía Jesús para predicar de esta manera? ¿Sabe por qué lo hacía? Porque Él vivía en una constante comunión con Dios, con su Padre, con el Espíritu Santo, y el Señor aprendió de su Padre todo lo que habló en esta tierra. Y qué importante que nosotros, los que predicamos la palabra, entendamos y sigamos las pisadas de Jesús en ir a buscar más la presencia de Dios.
Porque nosotros no podemos pararnos delante de nuestra iglesia a predicar babosadas. Nosotros tenemos que pararnos delante de nuestra iglesia a predicar lo que el Padre nos ha revelado a través del Espíritu Santo. Amada iglesia, amados pastores que me escuchan, amados líderes, nosotros no podemos pararnos allí detrás de un púlpito a predicar lo que a nosotros nos parece. No, nosotros tenemos que pararnos en el púlpito llevando una revelación de lo alto. Porque aunque el conocimiento es tremendamente y extremadamente importante, nosotros necesitamos revelación. Y solo la puede dar el Espíritu Santo a quienes están en contacto con Él, a quienes están en una unión a través de la oración y la lectura de la palabra. Yo me sorprendo cuando veo a algunos pastores interpretando la palabra de una manera tan equivocada, porque como tienen una iglesia grande, como tienen ya muchos años de estar predicando, parece que no necesitan orar. Y yo le digo a todos los pastores que me escuchan, que entre más grande sea nuestro ministerio, es cuando más de rodillas tenemos que estar delante de la presencia del Señor. Y algo lindo es que Jesús nunca se orgulleció de ser un gran predicador. Porque Él decía esto: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y qué importante entender esto. Que si Dios te usa no es porque tú tengas poder, sino porque Dios está actuando a través de ti. Si tú predicas muy bonito, no es porque tú tengas una gran palabra o un gran denuedo en la palabra, es porque el Espíritu Santo te está usando. Y tenemos que aprender a darle la gloria a Dios. Gracias porque Él nos usa, gracias porque a través de nosotros Él hace cosas maravillosas, amada iglesia. Y hay algo también que me sorprende de esto, es que cuando Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, Jesús estaba interesado en ayudar a la gente a que pudieran entender quién era Él y de quién venía, amada iglesia. Y Él aprovechó el impacto de su enseñanza para decirle lo siguiente: hasta mi enseñanza es una enseñanza que habla de mi identidad. La palabra que les estoy enseñando, ella misma testifica del origen celestial del cual procedo. Pero aún así, la gente no lograba entender quién era Jesús. ¿Por qué no entendían? ¿Cómo es posible que ante tanta evidencia de su naturaleza sobrenatural, la gente no entendía, se resistían a creer que Jesús era el Mesías? Y el problema no eran las evidencias, porque Jesús en ese momento estaba en el tiempo más bello de su ministerio, en el año de popularidad, lo que hemos estudiado en teología. No era por falta de evidencia, porque ya Jesús había hecho muchos milagros, amada iglesia. El problema radicaba y radica hoy en el corazón. Como el mismo Señor dijo en el verso 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Voy a repetirlo: el que quiere hacer la voluntad. Te lo repito de nuevo: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Aleluya. Conocerá. Voy a repetírtelo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Qué desafío impresionante! Los judíos conocían bien las Escrituras, porque no creo que ningún judío aún en este tiempo no conozca las Escrituras, pero no deseaban hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para ellos en aquel tiempo era que ellos creyeran en Cristo. Por eso era precisamente, pero eso era precisamente lo que ellos no querían hacer. Ellos no querían creer, no querían hacer la voluntad del Padre, que era: ustedes necesitan creer que ese que está predicando en el templo es el Mesías, es ese Dios con nosotros. Amada y amado que me escuchas, lo que a ellos les impedía entender las Escrituras
era no aceptar que Jesús era el Mesías. Y nosotros necesitamos nacer de nuevo. Nosotros necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, porque aceptando a Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros la capacidad de poder entender las Escrituras, la capacidad de entender que Jesucristo no solamente vino a esta tierra a predicar una palabra, sino que Él vino a traer salvación, que Él es el Mesías, que Él es el ungido de Dios, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que Él todavía sigue aquí con nosotros, amada iglesia, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que viene y te resucita espiritualmente, y es el que viene y te abre los ojos espirituales para que puedas entender la palabra de Dios, y tú puedas entender, no como los judíos que entendían la palabra mecánicamente, que la entendían literalmente, pero no entendían su verdadero significado. Hoy pasa lo mismo con mucha gente en la iglesia, no entienden la palabra, pero es porque le falta conectarse con el Espíritu Santo, amada iglesia, para que se les abra el entendimiento y puedan comprender lo ancho, la altura, la profundidad y la longitud de la palabra del Señor. Los judíos se quedaron con una letra muerta, pero nunca llegaron a entender el espíritu de la ley. Hay gente que se jacta de que se sabe la Biblia desde Génesis capítulo 1, verso 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, pero no entienden nada, porque tienen letra, pero no tienen la revelación. El conocimiento es importante, pero el conocimiento sin la revelación es letra muerta. Y por eso que usted ve en tantas iglesias gente que lo único que se dedican es a criticar, y aún usando la palabra no dan en el blanco porque no tienen el espíritu de la palabra. Necesitamos el espíritu para que nos ayude a comprender el evangelio de Cristo. Pero el Señor, por eso es que el Señor les aventajaba en su entendimiento de la palabra de Dios. Y ese puede ser tu problema y el mío muchas veces. ¿Cuántos dicen que quisieran conocer mejor la Biblia? Mire, a veces el problema no es tanto de conocimiento de la palabra, sino que muchas veces es que no queremos obedecer lo que ya sabemos. No queremos obedecer lo que ya sabemos. Hay gente que quiere aprenderse la Biblia de memoria. Yo te digo, oye, pon en práctica lo que ya has aprendido. Así sea un versículo que te sepas, ponlo en práctica para que los cielos se abran. Porque la Biblia no solamente es aprendérsela aquí, hay que bajarla aquí, hay que ponerla en práctica, hacerla realidad en nuestra vida. No nos resistamos a hacer la voluntad de Dios cada día. Y ese es el mayor obstáculo al conocimiento de la palabra, el no hacer la voluntad de Dios. Y mira, te digo, no se trata de ir a un seminario, no se trata de ir a hacer muchos cursos bíblicos. Amada oyente, escúchame bien, lo que se necesita es un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Y de qué te sirve decir, yo llevo 20 años en el ministerio, llevo 30 años en el ministerio y nunca has hecho la voluntad de Dios? Haz la voluntad de Dios para que te vaya bien en esta vida, para que tengas la bendición, los cielos que estén abiertos, para que todas las cosas sean una bendición para tu vida, en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con esto y concluir con el verso 18. Era esta mañana. Jesús dijo en el verso 18, el que habla por su propia cuenta. Oye, el que habla por su propia cuenta, pastores que me escuchan, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y esta palabra del verso 18 constituye una verdadera crítica a los líderes judíos, especialmente a los fariseos y a los escribas. Y ponen algo bien en claro: la diferencia entre Cristo y los líderes espirituales de la nación de Israel en ese tiempo. ¿Y cuántos de nosotros
me incluyo allí, muchas veces o algunas veces se nos fue un poco la patica y buscamos nuestra propia gloria. Amado pastor, amado líder, amado hermano y hermana que me ves y me escuchas en este tiempo, tú no estás en la tierra para buscar tu propia gloria, tú estás aquí para buscar darle gloria a quien te llamó, y ese quien te llamó es Dios. Deja de estar buscando aplausos, deja de estar buscando palmaditas en el hombro, deja de ser ese líder o pastor que se cree la última Coca-Cola del desierto. Mira, lo que tú eres, lo eres, y lo que yo soy, lo somos por la gracia de Dios que está en nosotros. Démosle gloria al Padre siempre, démosle gloria a Jesús, démosle gloria al Espíritu Santo, porque el poder que hay en nosotros no es nuestro, es de Dios. Deja de creerte el omnipotente, porque hay un solo omnipotente, es Jehová de los ejércitos, al Dios al cual le sirvo desde hace algunos años. Y hace muchos años aprendí esto, de que debo predicar, enseñar, orar, ayunar y hacer todo lo que me corresponde, buscando siempre darle la gloria al Señor. Ellos hablaban por su propia cuenta, los fariseos y los escribas. Enseñaban la ley de Moisés buscando su propia gloria, buscando su propio provecho. Escúchame, no busques tu propio provecho, busca el provecho que el Padre quiere, perdón. Busca eso. Busca que la iglesia aprenda, busca que la iglesia sea edificada, busca que la gente que te escucha salga con algo en el corazón de parte de Dios. Escúchame bien, porque el que no busca la gloria de Dios o darle gloria a Dios con lo que hace en la tierra, no es verdadero y es una persona injusta. Hay mucha gente que no es verdadera porque predica para que los demás le aplaudan. Si predicamos, vuelvo a repetirlo, es para buscar que glorifiquen al que nos llamó. Ser injusto es robarle la gloria a Dios, y a Dios no le gusta eso, amada iglesia. Los que somos pastores y líderes espirituales haremos bien en examinar nuestras vidas y en examinar muy bien qué es lo que a nosotros nos motiva para estar en el ministerio. No se trata de cuánto sabemos, sino de cómo vivimos, amada iglesia, y a quién queremos agradar realmente. Yo te invito en esta mañana a que te hagas un examen de conciencia. Tú que le sirves al Señor, ¿por qué le sirves a Dios? ¿Para que te vean y para que te aplaudan, o para que conozcan al Dios que te llamó? Si hasta ahora has buscado tu propia gloria, te invito a que entres en un arrepentimiento y le digas: Señor, perdóname, porque hasta ahora lo he hecho yo, pero hasta el día de hoy, Señor, lo haré yo, porque a partir de ahora serás tú quien lo hagas. Yo he estado delante, Señor, pero hoy me pongo detrás de ti. Ve tú delante de mí, yo seguiré tus pasos y haré lo que tú me mandes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por haberme permitido predicar esta palabra. Y te pido, Dios, que todo el que escuche este mensaje, que todo el que vea este video, Señor, sea sanado, sea lleno de tu gloria, sea ungido, Señor, sea transformado, Padre, y que esta palabra, Señor, nos ayude a amarte más y a reconocer que lo que somos y aún lo que seremos es por ti, Señor. Que si milagros ocurren en nuestras iglesias, eres tú quien lo haces, no el hombre. Si aún resucitáramos los muertos, no somos nosotros, Señor, eres tú quien lo haces. Yo en esta mañana te pido perdón si en algún momento te he robado la gloria, Señor, pero de hoy en adelante nunca más lo haré. Siempre te daré la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, amada iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús
Y te digo que el Señor te ama y que no temas. Sigue adelante, sírvele al Señor con todo tu corazón, porque grandes cosas tiene el Señor para ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén.